Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este estudio de la palabra del Señor a través del folleto de la escuela sabática. En esta oportunidad vamos a ver cómo Dios utiliza sus métodos para salvarnos. Y no solo para salvarnos, sino también para mostrarnos su amor a través de su pacto. Así que muchas gracias por estar en este video. Te invito a que le puedas dar like, te puedas suscribir a nuestro canal y puedas ser parte también de esta familia espiritual. Vamos a iniciar este estudio con una oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. En este momento pedimos tu dirección al abrir tu palabra y la abrimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar en el tema de este estudio, de esta oportunidad, con un personaje llamado Oseas. Nos cuenta de Oseas algo muy interesante. Resulta que él estaba casado con su esposa, cuyo nombre era Gomer, pero ella le fue infiel. ¿De qué manera le fue infiel? Fue y se acostó o se prostituía con muchos hombres y tuvo hijos con esos hombres. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba Oseas de destruido por dentro en su corazón. Pero en ese momento llega Dios para darle un mensaje a Oseas y también recuperar a su esposa. Le dio indicaciones de cómo recuperar a su esposa y de esta manera también llevar un mensaje al pueblo de Israel que también se estaba prostituyendo con otros dioses. Se estaban prostituyendo porque estaban lejos de Dios. ¿Por qué digo esto de que se estaban prostituyendo? Porque en otras palabras, estaban prostituyéndose espiritualmente de Dios. O sea, estaban dejando de lado a Dios y eso significa que estaban en prostitución espiritual. Habían dejado a Dios por irse a otros dioses. Habían dejado de estar cerca de Dios para alejarse de Dios. Entonces Israel estaba siendo un pueblo rebelde y en ese momento llega Dios para aplicar sus métodos celestiales de amor y de poder en su pueblo, pues Dios nos ama mucho. Y quiero repetir nuevamente eso, Dios nos ama mucho, Dios te ama mucho y por eso Él obra en nosotros una obra espiritual grandísima para salvarnos y también para mostrarnos su gran amor y salvación. Además de eso, mira, quiero compartirte en la palabra del Señor cuáles son los métodos que usó el Señor para atraer a su pueblo Israel nuevamente a Él. Porque el Señor, una cosa sí es clara, y no va a dejar que su pueblo se aleje de Él. Él hará siempre, intentará lo más que pueda, hasta por supuesto, cuidar el libre albedrío, pues Dios no obliga a nadie, pero Él sí puede intentar a través de sus métodos salvarnos del pecado. Vamos a buscar en nuestras Biblias Oseas capítulo 2, versículo 3. Oseas, libro de Oseas capítulo 2, versículo 3. Y también vamos a leer otras citas bíblicas muy interesantes. Oseas capítulo 2, versículo 3 dice de la siguiente manera: No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. El primer método que hace Dios para que su pueblo se dé cuenta que estaban obrando mal es envió sequía para que pasasen para que pasaran sed. Envió una sequía para que su pueblo se diera cuenta que estaban obrando mal. Número 1. Ahora, número 2. Oseas capítulo 2, versículos 5 y versículo 6. Dice así: Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Y dice el versículo 6: Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, del pueblo de Israel, y la cercaré con seto, y no hallarán sus caminos. Segundo método que usa el Señor. Le rodeó de espinos a su alrededor. O sea, espinos quiere dar a entender dificultades. Dios los puso en dificultades para que se dieran cuenta que estaban obrando mal. Ahora, paso número 3, o tercer método que hace Dios. Oseas capítulo 2, versículo 9. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón. Y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Tercer método que hace el Señor. Les quitó el trigo, la lana y el lino que ofrecían a los Baales, o sea, a los dioses falsos que estaban adorando.
les quitó todo eso. Ahora, cuarto método que usa el Señor, Oseas capítulo 2, versículo 11. Esto está interesante, dice así: haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿Qué hace Dios en el cuarto método? Dice, si ustedes no cambian, lo que voy a hacer es cesar su gozo o quitar su alegría. Y su motivo de gozo en ese momento eran las celebraciones que ellos hacían, en esas costumbres que tenían. Ahora, ¿por qué Dios hace estos métodos? Esos son los 4 métodos que usó. Y nos surge la pregunta a nosotros, ¿qué hace el Señor hoy? ¿Y qué métodos hace para salvarnos a nosotros? Encontramos y llegamos a una obvia conclusión, que nosotros separados de Dios nada podemos hacer. Solamente estando al lado del Señor podemos nosotros tener de todo lo que Él nos puede dar: sus bendiciones, su amor, su perdón, su salvación, su vida eterna y una morada en el cielo cuando Él venga por segunda vez. Qué hermoso es seguir a Jesús. Y miren, el pueblo estaba siendo rebelde, estaban en el crisol, y el Señor les hizo pasar todo esto para que se dieran cuenta que realmente estaban obrando mal. Pero ahora la gente, cuando el Señor hace esto, quedan muchas veces perplejos y dicen, pero ¿cómo el Señor está castigando a su pueblo? Y tendemos muchas veces a pensar de manera equivocada. ¿Qué tendemos a pensar? Lo primero, en primer lugar, corremos el riesgo de no reconocer que Dios está obrando. Cuando Israel pasó por estas experiencias tan duras y dolorosas, probablemente les haya sido difícil comprender por qué estaban pasando por ahí, pero Dios estaba obrando aún cuando le estaba poniendo todos estos métodos en su vida, estas dificultades, para que ellos se dieran cuenta que estaban obrando mal. Y segundo, corremos el riesgo de muchas veces malinterpretar a Dios cuando Él obra. Y pasa, muchas veces malinterpretamos, ¿será que esto está obrando Dios o quizá no? Muchas veces lo pensamos. Quizá reconozcamos que Dios está obrando, pero no nos gusta lo que Él hace. Y es verdad, cuando nos sentimos heridos y avergonzados, es fácil culpar a Dios. Muchas veces cuando las personas se sienten así, nos sentimos así, tendemos a culpar a Dios. Y no podemos hacer esto, porque Dios desde un inicio y hasta un final está obrando en nuestra vida. Aunque no lo veamos, muchas veces tenemos que ver con los ojos de la fe. Y aunque no lo vemos, debemos saber que el Señor está orando en medio de cualquier dificultad y estar seguros que Él está allí. Por eso, querido amigo, te quiero invitar que no malinterpretes la obra de Dios, porque si algo es seguro es que el Señor siempre obra para nuestro bien. Y obra también muchas veces y coloca pruebas en nuestra vida para que nos demos cuenta que estamos actuando mal, que no estamos haciendo las cosas bien. Por eso es momento de interpretar bien la obra del Señor, la obra de su amor, la obra de su perdón. Y la obra del amor de Dios es que tú seas salvo. Por eso, si crees en Jesús y le aceptas, serás salvo. Y entregas tu vida por completo, serás salvo, porque esa es la obra del Señor, su obra de amor que quiere hacer en nuestras vidas. Por eso te invito, querido amigo, que en este momento puedas escribir allí en los comentarios de este video, aquí abajo, puedas escribir lo siguiente: yo quiero que el Señor esté a mi lado en medio de las pruebas. Escríbelo. Yo quiero que el Señor esté a mi lado en medio de las pruebas. Y también puedes escribir un fuerte amén allí. Y dices, quiero que la obra de Dios se cumpla en mi vida. Gracias por acompañarme en este video y te invito que cierres tus ojos conmigo y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra. Bendícela y ponla en alto, Señor. Y gracias por tu amor que nos tienes. Bendícenos siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga grandemente, querido amigo. Nos vemos en la próxima para otro estudio de la palabra del Señor. Muchas bendiciones. Dale like, suscríbete y comparte. Y hasta la próxima. Bendiciones.